Saludos. Titulamos este vídeo Reseteísmo E-fe, que significa E ejemplificado y C confirmado, porque vamos a poner otro de estos ejemplos de lo que consideramos pues estos reseteos que incluso se culminan a veces con elevaciones del terreno debido a inundaciones de barro o mud flood. Entonces, reseteísmo F, subsuelo de la mezquita de Córdoba, RH5. RH significa reseteos Hongsan 5, porque la cultura Hongsan es la que nos hace interpretar y juntar las piezas del puzzle para dar o compartir este conocimiento. Entonces, vean aquí, pues este título, esta portada que decimos, en que vemos ya aquí una de estas representaciones de algunos artistas que se le dice artistas capricho, porque te expresan y te reflejan en sus obras pues algo que es silenciado, como estamos viendo aquí en esta toma que se ve. Esto parece ser Italia, y fíjense que el panorama se ve que ha pasado una catástrofe, se ven personas, se ve como si hubiera habido una inundación de barro, y fíjense sobre todo pues estas ruinas que siguen estando actualmente, pero ya despejadas, porque fíjense que tienen vegetación en la parte superior, lo cual nos dice a nosotros que realmente pasó algo de tipo catastrófico, que incluso estuvo un tiempo descubierto y crecieron plantas en esos relevantes construcciones del pasado, que son las más importantes, como estos arcos del triunfo. Entonces esto es sencillamente desacreditado y simplemente se le interpreta como que eran artistas que de un modo caprichoso pues realizaban pues estas obras. Nosotros creemos y estamos convencidos en nuestra opinión de que no, sino que estaban reflejando realmente pues estos movimientos catastróficos que nos dan a conocer un pasado silenciado. Entonces nosotros vamos a hacer una introducción general en este vídeo y después una investigación de campo, porque nosotros estamos sobre todo centrándonos ahora al principio sobre todo en nuestro entorno próximo, que es España. Una investigación de campo sobre la mezquita de Córdoba, porque en ella vamos a ir expresando y explicando que existen pues lo que podemos decir a la vista niveles anteriores, el nivel anterior del suelo, que es lo que estamos nosotros en estos primeros vídeos. Como ya han visto, pues todo está enterrado una cultura, pero en algunos puntos, como hemos visto nosotros en vídeos anteriores, en la Cueva Santa, pues está el nivel anterior. También en el Alcázar de Sevilla, también en los jardines está el nivel anterior. Y también las columnas de Hércules, también en Sevilla, para nosotros también reflejan el nivel anterior. Y ahora en este vídeo sobre la mezquita de Córdoba, sobre esta investigación, vamos a ver que se ha descubierto, está a la vista también, en esa misma mezquita, pues un nivel anterior, que es el nivel, podemos decir así, propio de lo que se llama la cultura visigoda o paleocristiana. Por eso estamos exponiendo en estos vídeos iniciales cómo en algunos lugares, pero dándole otra explicación, pues están estos niveles anteriores. Entonces, en esta introducción tenemos que recordar, pues aquí vean ya esta vista, que esto es de la ciudad de Nápoles. Esto es prácticamente actualidad, que a veces se producen desprendimientos y entonces pues se producen, después vuelven otra vez a soterrarse, pero se descubren que incluso había tipos de habitacional de otra época. Evidentemente no, sino como estamos nosotros exponiendo. Entonces nosotros tenemos que hacer y seguir recordando estos puntos de esta serie. Punto número 1, que seguiremos recordando, será que nosotros creemos que ha habido inundaciones de barro o mud flood que han elevado el nivel del suelo a través de la historia.
Punto 2. Creemos que las consecuencias desastrosas de esta fenomenología se ha solventado mediante los procedimientos de cubrir y tapar y también despejar o limpiar. Y en estos vídeos que estamos haciendo es que se ha despejado y se ha limpiado el nivel anterior, como vamos a ver aquí también en esta mezquita de Córdoba, en una pequeña porción de terreno. Punto 3. Nosotros creemos que existen pruebas de estas inundaciones de barro en construcciones repartidas por todo el mundo, si la persona aplica su discernimiento y su atención y su investigación. Y nosotros constatamos que estas inundaciones de barro y un poder y sistema representado por Tartaria ha sido y sigue siéndolo, pues silenciado. Pero nosotros estamos creyendo que estamos compartiendo y descubriendo, revelando lo que ha estado oculto en estas series. Entonces aquí nos centramos ya en esta investigación de campo sobre, están viendo aquí una vista hermosa, bella, de la mezquita de Córdoba, y esta parte es sobre todo, podemos decirlo así, poner una etiqueta cristiana, mientras que toda la otra y parte de la torre pues sería sobre todo islámica, se dice la oficialidad. Entonces nosotros compartimos que en la ubicación de esta mezquita de Córdoba que están viendo aquí ha habido continuidad histórica, es decir, habitacional, ha estado siempre poblada desde el siglo VI hasta el VIII, al menos evidentemente que tengamos nosotros esa referencia, y hasta el presente siempre ha estado habitado, no ha habido abandono ni catástrofes registradas, decimos registradas. No quiere decir que no haya habido catástrofes, y eso es lo que nosotros estamos ahora queriendo compartir. Y en esta misma ubicación que están viendo aquí, de Córdoba, pues se ubicaba en esta zona el anterior poder efectivo, que era un poder religioso y militar, y estaba representado en forma física por la Basílica de San Vicente, en esta misma ubicación en que está actualmente la mezquita de Córdoba. Y entonces, siguiendo redundando y exponiendo que esto siempre ha estado habitado en la historia oficial, ya no por la historia oficial, sino sobre todo también por los artefactos que nosotros encontramos y decodificamos, que son los que más nos muestran la verdad. Pues vean, está en la historia el reino de los visigodos, que se extiende por España. Aquí está, en esta parte de Córdoba, precisamente esa mezquita, y debajo pues está las reliquias de este reino visigodo, que no se puede negar porque aquí tienen monedas suyas, monedas muy elementales de oro de ese periodo visigodo. Entonces este periodo visigodo es posterior a Roma y está ampliamente testificado, y no hubo un abandono milenario de esta ubicación, sino fue visigoda y fue islámica. Y solamente este fenómeno de las inundaciones de barro pues justifican los enterramientos que vamos a ir exponiendo. Entonces, para que sigan viendo de que que fue real este poder visigodo aquí establecido, pues existe toda una arquitectura que tiene todo su estilo y una serie de artefactos que tienen todo ese estilo y son artefactos visigodos. Por eso nosotros no podemos negar precisamente ese mundo anterior visigodo a la mezquita de Córdoba. Y aquí tienen el interior de esta mezquita de Córdoba, que creemos que esto es de la antigua Tartaria, tanto en España. Tenemos la suerte, podemos decir así, o así ha querido el destino, de que tuviera un gran poder, porque precisamente las construcciones estas que le dicen islámicas de la mezquita de Córdoba y de la Alhambra de Granada en España son de las más, podemos decir así, más eminentes de todo este mundo islámico, que nosotros decimos que es tartárico. Y entonces, precisamente en esta mezquita que tienen aquí a la izquierda y con este nivel, tú entras y nos dice la historia que esta mezquita se construyó en el siglo VIII después de Cristo. Y en cambio, el subsuelo de la Basílica de San Vicente pues estaba al menos 2 siglos anteriores. Pues nos pone la oficialidad el siglo VI después de Cristo. Los 2 después de Cristo. Entonces quiere decir que este suelo que vamos a ir viendo aquí, porque está a la vista, después de que actualmente, después de que ha habido unas excavaciones y se ha descubierto este suelo de esta antigua Basílica de San Vicente, con el suelo precisamente con este tipo de estructura de teselas, podemos decir teselado semejante al romano. Entonces, en esta mezquita de Córdoba nosotros vemos un nivel habitacional constructivo islámico, que es este que tenemos a la izquierda,
Ahora, sobre un nivel anterior, que es este que estamos viendo aquí, que se encuentra y está visible y se puede ver actualmente, y entonces nosotros queremos compartir que esta fenomenología de este poder islámico a varios metros, porque si se fijan bien, esto pueden ser más de 2 a 3 metros, creemos nosotros, porque esto es una puerta y está enterrada. Esto es un cristal que tú pasas por encima y pisas y te dan toda la explicación, y solamente unas inundaciones de barro es lo que puede haberlo justificado. Decimos nosotros, aquí está el cartel actualmente, la Basílica de San Vicente Mártir, que estas son sus vestigios, pero que están, como están viendo aquí, pues varios metros, creemos que pueden ser 3 metros, enterrado este suelo debajo en esa misma mezquita de Córdoba. Y decimos nosotros que solo las inundaciones de barro o mud flood explican la existencia de niveles habitacionales con sus edificaciones construidos sobre otros niveles habitacionales anteriores que se conservan enterrados una serie de metros, porque lo estamos viendo, están enterrados una serie de metros y está en el subsuelo de la actual mezquita. Y entonces aquí vean esta hermosa vista, este puente romano, la mezquita de Córdoba, con la parte cristiana y la parte, podemos decir así, islámica. Entonces, según la historia establecida, el poder musulmán llega en el siglo VIII, y fíjense que fecha en el 711, podemos decir así, muy conspiranoica, podemos decir así. Entonces llega ese poder, según la historia oficial, en el siglo VIII y conquista el territorio visigodo o paleocristiano anterior y establece su centro de poder en la misma ubicación del poder anterior, que es esa basílica que hemos visto paleocristiana. ¿Y por qué? Porque los lugares son importantísimos, pero se establece encima, y precisamente encima, como podemos ver actualmente, si la persona visita esa mezquita, encima, varios metros encima del centro basilical y de todo el nivel del entorno, porque todo el nivel del entorno ya está a este mismo nivel actual de la mezquita de Córdoba. Entonces, ¿cómo fue esto posible? Es la pregunta. ¿Cómo fue posible que, si no ha estado abandonado durante miles de años ese lugar, sino que siempre ha estado habitado, llegue en el siglo VIII, varios siglos posteriores al nivel anterior, lo conquiste, pero construya encima varios metros? Es decir, ¿qué pasó? Que enterró todo el territorio de esa antigua basílica, y no solo ese territorio, sino todo el entorno de Córdoba, esa serie de metros para construir encima. Eso, que la persona piense, aplique su discernimiento y vea que esto no cuadra de ninguna manera. Aquí tienen esta vista de esta extraordinaria mezquita de Córdoba, y entonces la pregunta sería, ¿cómo consiguió eso? Si tú conquistas y ahora construyes, no construyes sobre él solamente, sino que construyes por encima de él una serie de metros, y todo el nivel actual pues está a ese nivel superior, como hemos visto ahí, que podemos, ante la vista puede ser unos 3 metros. Entonces, ¿cómo se conseguiría eso? Entonces, hacemos una pregunta retórica. ¿Acaso cubriendo la basílica y la basílica anterior paleocristiana y todo el entorno con piedras y elementos sólidos que elevasen todo el nivel del suelo de Córdoba? ¿Acaso lo consiguieron de esa manera? Al igual que también, vean aquí, que lo vamos a hacer también un vídeo más adelante, la misma explicación que te dicen con el enterramiento del Herodión. El Herodión está aquí enterrado en este monte, y entonces nos dicen que precisamente hay una leyenda de que quiso enterrar toda esa fortaleza y la enterró cubriéndola con piedras y del terreno. Y entonces este otro monte que está aquí al lado, más bajo, pues incluso se dice esa leyenda que incluso está más bajo porque cogieron parte de todo este tipo físico de piedras, arenas, barro, y cubrieron toda esa fortaleza. Entonces, ¿acaso es la misma explicación que nos pueden dar aquí? Que entonces llegó el poder musulmán, enterró varios metros esa basílica, y no solo la basílica, sino todo el entorno, esa serie de metros, y construyó encima. Entonces, realmente, para nosotros,
exponemos que la única explicación que encontramos de que la mezquita basílica de San Vicente esté enterrada a unos 3 metros bajo la mezquita de Córdoba se encuentran en las inundaciones de barro, que son repentinas y terminarían con ese de poner fin precisamente a ese reino visigodo. Y después de esas inundaciones, cuando ya está elevado ese terreno y cubierto por el barro petrificado, totalmente petrificado, pues entonces llega este poder y se establece en ese mismo lugar. Esa es la explicación, única explicación lógica que se nos ocurre a nosotros realmente. Y ahora, después de esta parte primera, queremos seguir mostrando artefactos que nos explican que no coinciden con la historia oficial establecida. Entonces, porque nuestra opinión nos dice que cíclicamente se producen estos reseteos y estos reinicios, que a veces culminan con estas elevaciones mediante inundaciones de barro. Y unas entidades negativas le ocultan al ser humano el conocimiento del verdadero pasado. Y estas entidades pues imponen agendas de control donde suelen repetir elementos de ciclos pasados. Y por eso, volvemos a repetir, es cierto la frase de que no hay nada nuevo bajo el sol, porque se establecen unos mismos modelos. Y aquí tienen a la izquierda la cultura Joseon, que es la que nos da a nosotros, sobre todo, toda esta, podemos decir así, todas estas piezas del puzzle. Y aquí a la derecha tenemos la cultura olmeca. Y vamos a ver ahora que estando separadas ambos, como están viendo aquí, quizás por miles de años y por miles de kilómetros, en cambio vamos a ver cómo determinados artefactos te están mostrando pues unos mismos modelos, que de ese modelo que le vamos a decir nosotros el apéndice interocular. Si no hubiésemos encontrado nosotros la cultura Joseon, pues habría pasado desapercibido precisamente algunas de estas estatuillas de la cultura olmeca muy sorprendentes, que es la cultura quizás más antigua de América, este apéndice. Entonces vean aquí esta figurilla olmeca y entre los ojos, por eso decimos interocular, pues fíjense este apéndice que aquí lo están viendo levemente. Entonces no es casual, porque fíjense también en esta estatuilla de la cultura Joseon de 18,5 centímetros, que precisamente son dos rostros humanoides, pero fíjense que tiene este apéndice que están viendo aquí, que le decimos interocular. Entonces estas dos culturas, vean ahora de nuevo esta otra olmeca, de la cultura olmeca, que se está viendo claramente lo que decimos nosotros, este tipo de apéndice. Y pasamos de nuevo ahora a la cultura Joseon. Esto es un artefacto de 1 kilo 200 gramos, que es un tipo humanoide, que sería un sello. Queremos que es un sello, evidentemente, pero fíjense en el apéndice, ese tipo de apéndice, cómo es que coinciden precisamente. Y si volvemos de nuevo a la cultura olmeca, fíjense en esta figurilla muy sorprendente, que claramente pues tiene lo que decimos, ese tipo de apéndice. ¿Cómo pueden haber esta coincidencia? Y ahora la máxima coincidencia en cuanto a similitud, vemos aquí en esta figurilla que la persona puede buscar, puede visitar el Museo Metropolitano de Artes de Estados Unidos, y aquí tenemos que esto es una figurilla olmeca, y esta es de la cultura Joseon del 4700 antes de Cristo, mientras que a esta le suele atribuir 1500 o aproximadamente o 1000 antes de Cristo. Esta mucho más antigua, porque también esta cronología nosotros pues la cuestionamos, y esta figurilla olmeca que decimos pues tiene 15 centímetros de pequeño tamaño, y esta, la olmeca que estamos diciendo que es visitable, pues tiene 11,4 centímetros. Pero fíjense la similitud total. También fíjense en los ojos son muy semejantes, las orejas también son extrañas y raras. Entonces, ¿cómo es posible toda esa similitud separado estos artefactos por miles de años y miles? Porque, según nos dicen, no hubo contacto entre el Asia central de la cultura América de Mongolia, China y América. O sea, entre el Asia y América, pues, nos dicen la teoría oficial que hasta Colón no se llegó. Entonces, ¿cómo es posible este tipo de similitudes? No puede ser casual. Fíjense, las dos, aquí las tenemos para que las vean.
Y entonces para nosotros, en cambio, todo lo que estamos nosotros compartiendo del reseteísmo, pues sí te lo explica y le da explicación clara, porque existe una misma entidad directora a la cabeza de la oscuridad que tiene todos estos modelos y todos estos iconos, que tienen mucho sentido. En alguna otra ocasión intentaremos nosotros darle la explicación precisamente de lo que puede significar ese tipo de apéndice, pero y lo refleja en todas las culturas de la antigüedad, y viene todo desde la cultura Hongsan, sobre todo los principales, podemos decir así, modelos o iconos que se encuentran en todas las culturas antiguas. Terminamos aquí deseando que las personas en cierto modo tengan un cierto regocijo, porque estamos descubriendo lo que ni nuestros antepasados han podido llegar a comprender. Es muy negativo en cuanto a que exteriormente el poder lo tiene todo la mayoría poseída, pero no posee el interior del ser humano. Por eso nosotros terminamos deseando fortaleza para las personas que están despertando en este tiempo que nosotros calificamos como de final de un ciclo.